Sí, se me ha ocurrido hacer un directo en plan un sábado por la mañana. Bueno, me he levantado así un poco de, ah, mira, me apetece hacer un directo de estos porque tampoco me gusta tomarlo como algo 100% laboral, como algo tal. Y bueno, también es una cosa que por cuestión de la formación que estoy creando y tal, cada vez me tengo que adaptar más a hablar delante de la cámara. Y realmente lo que me ocurre siempre es que, bueno, eh, sobre todo por Twitch y tal, es que estoy todo el rato hablando de cosas de SEO, técnicas, a veces muy técnicas, que bueno, no todo el mundo que entra realmente a este canal a ver de lo que estoy hablando, pues lo termina de entender todo, porque bueno, es muy difícil saber el nivel de las personas que te pueden estar viendo o no. Y bueno, realmente sé que la mayor parte de gente que me puede ver de una forma u otra son gente que me conoce por medio de LinkedIn. Y bueno, al final por LinkedIn es una red social que no es solo 100% laboral, para mí sinceramente es mi red social favorita. Pero es una red social que, bueno, pese a que haya gente que lo utilice como mamporrera a la hora de rollo vender enciclopedias en la puerta de tu casa, o pues lo mismo, que te mandan mensajes así de, oye, ¿quieres comprarme? Eh, Al margen de esa gente, por lo general suele ser una red social donde es más o menos humano, es decir, en el sentido de que al final estás conociendo a otras personas, hace un tipo de networking y no es solo un interés a nivel laboral, sino que también se conocen a las personas un poquito más allá. Y entonces, bueno, yo realmente también por medio de los que me vayáis a ver esto por YouTube, como por medio de Twitch, pues bueno, también quería humanizar un poquito toda la relación del SEO técnico y tal. Y bueno, que realmente entendáis como por ejemplo empecé yo, que yo tampoco he sido ninguna de esas personas que ha tenido ningún padrino, ni nadie que la haya formado, ni nada de esto. Entonces, bueno, simplemente para que veáis más o menos cómo me metí dentro de este mundo, cómo me ha sido una alternativa laboral interesante. Y bueno, sigo diciendo, a mí a día de hoy todavía me da bastante de comer. Y por si alguien tiene interés más o menos de meterse en este mundo, también mi historia no es una historia que empezase, tampoco es una historia de éxito, es decir, no soy una persona que cuente el dinero por cien miles, pero bueno, me da para vivir y me da para vivir bien. Entonces, pues si a alguien le interesa más o menos, pues para contar un poquito eh, realmente la historia de mi vida a nivel laboral, que ciertamente es una historia que suelo contar bastante en las entrevistas, nada más que aquí, bueno, como es algo así más relajado, aquí no me estoy jugando un puesto de trabajo, eh, pues lo puedo decir, lo puedo expresar de una forma mucho más tranquila. Eh, yo realmente, y esto lo he explicado mucho, lo que pasa es que siempre cuento la versión resumida por cuestión de no desviar mucho el tema. Eh, yo es verdad que tuve la suerte de empezar en algo que, es decir, para entender mis inicios del SEO, habría que entender primero cómo me inicié también en el mundo de la programación, porque recordemos que yo me especialicé en SEO técnico, que es una mezcla entre el SEO puro nativo y programación y conocimientos de programación, porque además todo esto te ayuda a entender muchísimo mejor la web, te ayuda muchísimo mejor a entender cómo funciona el rastreador de Google y por tanto te ayuda a hacer ciertas implementaciones que mejoran el posicionamiento y la visibilidad, por lo cual es algo que no suele ser objeto de estudio, no suele ser objetivo de los programadores, y los SEOs, por esa falta técnica, de conocimiento técnico, no suelen ser capaces de llegar. Lo cual, en un tipo de negocio que es suma cero, que para el que no lo sepa, el SEO consiste, es decir, vamos a ir como iniciando desde el principio del nivel, eh, el SEO básicamente es la disciplina o el trabajo, vamos a decir, sí, que se encarga básicamente de que una página web esté en los motores de búsqueda y que estos motores de búsqueda provean o enseñen la información de tu página web al usuario según su intención de búsqueda, lógicamente lo antes posible. Para hacer eso, lo que tienes que ser capaz es de satisfacer esa intención del usuario. Hay mil maneras, sobre todo por el contenido que se ofrece, que ese contenido sea de interés para el usuario, también mejorando la velocidad de la página, haciendo que Google realmente entienda cómo funciona esa página, qué contenido tiene, y que realmente pues la rastree de una forma eficiente y que indexe lo que tenga que indexar, y bueno, pues ya hará eso con respecto a esa intención de búsqueda que tenga. Vale, eso simplemente para explicar qué es el SEO. Entonces, para explicar un poquito eh, cómo me inicié en ese mundo, para mí, yo me inicié en el mundo realmente primero empezando con programación. Y siempre cuento la historia de que yo empecé a aprender programación con 12 o 13 añitos. Y es verdad, y eso fue porque, bueno, entre otras cosas, un momento que me acaban de escribir.
Brolock dice que, bueno, Carlos, ¿consideras hoy día esencial para un SEO técnico tener conocimientos de programación más o menos avanzados? Véase JavaScript para entender la web o lenguajes como Python para automatizar. Yo realmente sí. No te diría las dos cosas, es decir, te pongo un ejemplo, con Python se ha extendido muchísimo dentro del mundo del SEO, es súper útil, pero Python no es el único lenguaje de programación que es capaz de automatizar o que es capaz de rastrear y tal. Es verdad que Python es el lenguaje de programación, si no el más fácil, de los más fáciles, guión eficiencia. Yo personalmente no sé Python, tengo conocimientos básicos de Python, no me ha hecho falta, pero a lo mejor hay otro que sabe Python y dice, a mí no me ha hecho falta JavaScript. A mí personalmente JavaScript sí que me ha hecho bastante falta, sobre todo porque para mí, y esto lo voy a contar hoy, una de las características más diferenciadoras que he tenido a la hora de trabajar, a la hora de ser contratado por distintas empresas y tal, es que no solo sabía tocar entornos de WordPress con los plugins tal cual de WordPress, sino además de que sabía solucionar errores, y es verdad que dices que intenta que te extralimites con errores de programación y tal, porque al entender JavaScript entiendes cómo funciona el lenguaje de cara al usuario, que básicamente es que, voy a explicar así un poquito la diferencia de un lenguaje de cara al usuario y un lenguaje de cara al servidor, que suena así como un poquito de chino, ¿vale? Y básicamente, cuando tú tienes una página web, la tienes alojada en un servidor. Un servidor es un ordenador, pero vamos a decir servidor para diferenciar entre tu ordenador personal y el servidor donde está alojada la web, es decir, el ordenador donde está alojada la web, ¿vale? Dicho de una forma un poquito rápida, lógicamente me podría extender muchísimo más, pero para que te hagas una idea, un lenguaje de programación de cara al servidor es un lenguaje que ejecuta todas esas acciones cuando lo hace la petición o desde el propio servidor. Y un lenguaje de cara al usuario es que cuando esa información del servidor te llega a ti en tu ordenador, por medio del navegador que estás utilizando, que es el que, digamos, que tramita el proceso de JavaScript, hace esa transformación. Por lo cual, bueno, Google cuando rastrea, las primeras rastreadas que hace no lo hace con JavaScript, ahora cada vez lo va entendiendo mejor, aún así sí tienen ciertos problemas. Pero entonces, bueno, para entender cómo funciona JavaScript y qué cosas realmente hace JavaScript, por ejemplo, con JavaScript puedes ofuscar enlaces, que tengo un directo también sobre eso, que ofuscar un enlace no es más que otra cosa que hacer una función de si tú le haces clic a este elemento, yo lo que hago es que te mando a otro sitio, pero no es realmente un enlace, es decir, no es un enlace con los estándares de un enlace, es una función que has programado y que has automatizado, lo cual Google no es capaz de procesarla, no es capaz de entenderla, entonces se conocería como ofuscación de enlaces porque es un enlace sin ser un enlace. Y lo que ha dicho, cosa que es totalmente cierta, que incluso con Node se pueden automatizar cosillas para SEO, que Node realmente no es más que un framework de JavaScript que lo que hace es que transforma ese lenguaje de JavaScript al lenguaje de servidor, que es el lenguaje que estaba comentando. Si he ido demasiado rápido con eso, me comentáis que es que, bueno, como la idea no era sobre todo explicar sobre eso, pero vale. Espera, me bajo un poquito. Vale. Es que tengo un tamaño grande, entonces, bueno, hay veces que me paso por encima. Vale, entonces yo cuando me metí al principio en el mundo de la programación, cuando era pequeño y tal, fue porque no entendía realmente cómo funcionaba un ordenador, no entendía todo este tipo de cosas, y luego también, lógicamente, como un adolescente, pues te llama la atención todo esto que son virus, todo lo que son los troyanos, lo que son los gusanos, lo que son virus automáticos y tal. Entonces yo realmente con lo que me inicié fue con un lenguaje de programación que es de lo más básico que existe, que es el Bash, que bueno, son los archivos de .bat que se pueden poner dentro de un sistema operativo Windows, que bueno, pues son para automatizar cosas. Realmente en programación, si es un lenguaje de programación, como su nombre indica, se puede programar y al poderse programar se puede automatizar distintas gestiones y distintas situaciones. Lógicamente, dependiendo del nivel que tengas, yo no soy partidario de hay un lenguaje malo o un lenguaje bueno. Hay lenguajes que están hechos con mala leche, pero realmente más el programador que el lenguaje, aunque el lenguaje lógicamente también influye también en la velocidad que tiene, y no es lo mismo utilizar PHP 5 que utilizar un Java actual, pero bueno, eso me estoy yendo un poquito de madre. Entonces bueno, me inicié dentro de ese mundo de la programación, y de hecho me pasó en el colegio sobre cuando subía a tercero de la ESO y tal, que bueno, para el que no sepa, no sé con qué edad se tiene en tercero de la ESO. Recuerdo que era en tercero de la ESO, a ver. Lo digo para el que no sea de España y tal. Vale, se tienen como 14, 15 años, sí, fue un año después.
estuve navegando y estuve viendo por muchísimos foros acerca de cómo aprender más de programación. En ese momento no me interesaban tanto las webs, aunque ya me estaban empezando a interesar mucho porque me gustaban los foros y yo estaba pensando en crear un foro o hacer algún foro. No llegué a hacer ninguno realmente, pero bueno, acabé en un foro como de hackers, que para mí fue bastante interesante porque ahí aprendí, por ejemplo, con Visual Basic a hacer mi propio navegador. Aprendí, por ejemplo, acerca de troyanos, no solo acerca de troyanos, sino acerca de cómo evitar, o cómo, una vez tienes un troyano, cómo intentar quitártelo de encima. Y bueno, de hecho, yo en ese momento lo que pasa es que, claro, no consideraba honesto la remuneración y tal, pero hasta me ponía a arreglar ordenadores online gratis. Y bueno, también hacíamos distintas situaciones, como por ejemplo comprobar que las páginas web tuvieran cierta seguridad, y si no la tenían, pues avisábamos a los administradores de esa página web, en plan cámbialo, y si no, pues le forzábamos un poquito más a hacer esos cambios. Simplemente, pues bueno, era más o menos un estado de aprendizaje. No me voy a liar mucho con esta historia, luego si alguien me pregunta y tal, si le puedo comentar. Pero bueno, esto lo digo porque esto para entender los inicios de que no partía de cero cuando me metí dentro del mundo del SEO. Para mí esto simplemente fue un hobby, es decir, al igual que hacía deporte por las tardes, de vez en cuando por las tardes, pues también me dedicaba pues a aprender de esto porque me daba mucha curiosidad y también en cierta forma, en cierta parte me relajaba. Sin embargo, nunca lo pensé como alternativa laboral, por dos cuestiones bastante básicas. Primero, porque para mí no quería trabajar de algo que me gustara tanto, porque yo cuando me ponía a programar por hobby y tal, yo no me ponía ningún deadline, ni siquiera me ponía algún propósito tal cual. Si de pronto estaba haciendo un programita, por ejemplo me hice un antivirus propio y tal, que bueno, era del nivel que era, pero básicamente al probar este tipo de cuestiones, para mí realmente era como, ay, no me sale, bueno, vale, dejo de hacerlo. Pues han pasado 5 meses y ahora me apetece seguir. Pues ahora sigo. Y luego también otra cuestión para mí era la formación reglada que existe y que para mí no se me fomentó para nada, porque para mí, os pongo un ejemplo, yo cuando estaba en matemáticas, que a mí lo que me decían es que informática, todo este tipo de cuestiones, tenías que aprender muchas matemáticas, y era, vale. Pero claro, en clase era como, no, es que mira, un logaritmo pues básicamente consiste en la correlación entre el logaritmo y las potencias. Entonces bueno, cuanto más lo eleves, y era como, ya, muy bien, todo eso me parece genial. Eso es como se calcula, ¿qué es? No tan gracioso, tal, es decir, al final nunca iban de dónde venía, para qué servía o qué hacía exactamente, sino a calcúlalo y lo que es esto por esto por esto. A mí eso no me satisfacía, entonces para mí era como, vale, pues soy un negado en matemáticas y listo. Y es verdad que bueno, me llamaba la atención otras cuestiones, pues ya fuera, es decir, era tanto el deporte como el marketing, como tal, y los idiomas siempre me han gustado muchísimo. Eso supongo que también viene porque al final, en cierta forma, la programación también son lenguajes de programación. Entonces, bueno, pues eso siempre llama un poquito la atención y tal. Y también aprendí pues de HTML y de CSS, que bueno, para que no lo sepan, no son lenguajes de programación, son lenguajes de marcado, que son lenguajes que te permiten poner una estructura visual dentro de una página, pues más o menos para que quede bien. Lógicamente el HTML y el CSS de esa época no es el mismo que el de ahora. Ahora se pueden hacer cosas muchísimo más chulas. Yo de todas formas nunca tuve buen ojo para el diseño. El caso es que, bueno, es decir, lo digo para ir abreviando y no meter tanto solo historia personal. Fui haciendo tal, hice el bachiller y fue sinceramente yo estuve pensando entre meterme a policía, es decir, lo voy a contar todo con mis fracasos y con todo, ¿vale? Entre meterme a policía y básicamente en ese momento estaba entre policía y CAF, que CAF, para que no lo sepa tampoco, es porque lo digo porque la gente de países latinoamericanos ponen nomenclaturas distintas, pero bueno, al final es lo mismo. Era básicamente la carrera, el estudio universitario del deporte. Y bueno, tuve una carrera, tuve un golpe de calor fuerte y tal, y bueno, sí que empecé viendo lo de la policía y tal, pero vi ciertas cosas en la academia en la que me metí que no me terminaron de gustar. Vi que había
cierta corrupción y ciertas cosas que, bueno, no vienen tampoco tanto a cuento. Y no me gustó mucho ese rollo. Y bueno, también tuve la alternativa porque tenía aprobado el bachiller y tenía aprobado la selectividad y todo, de meterme en la carrera de turismo. Sé que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, me metí en la carrera de turismo porque me gustaban los idiomas, me gustaba la geografía, me gustaba viajar y era como, bueno, ¿por qué no? Esto, lógicamente, si lo ven mis padres, pues me van a matar, pero ni siquiera lo terminaba de contemplar del todo como una opción laboral viable, sino realmente me daba mucha curiosidad y era algo que me gustaba. Y por qué no, sí que lo veía como una alternativa laboral, pero no lo veía como una alternativa laboral rápida, incluso lo veía más para ayudarme a tener conocimientos para emprender que para trabajar de algo como eso. En cualquier caso, luego además un comercial me vendió muy bien un curso de azafato de vuelo. Esto lo digo para que veáis ahí todos los desperdicios de dinero y todos los caminos que no siempre uno va recto a donde quiere ir. Y bueno, ahí realmente me ofrecieron en plan, ¡buah! Te hacemos una beca y por 3.000 euros tienes un trabajo para ser azafato de vuelo en Emirates Airlines, por ejemplo, donde cobras 2.000 euros al mes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, muy bien, me puse a hacer ese curso y ahí descubrí que lógicamente tenemos nuestras limitaciones. Ese año estuve haciendo la carrera, haciendo los azafatos de vuelo y con el deporte, y estuve haciendo las tres cosas a la vez. Digamos que básicamente nada más que en estudios y lo que era ir a las clases, pues eran 6 días a la semana prácticamente. Bueno, pues al final, si eran unas 8 horas prácticamente de turismo de lunes a viernes y luego eran casi unas 10 en lo otro de azafato, bueno, pues al final solo tenía libre los domingos, que los quería simplemente para descansar. Lo cual descubrí que tengo mis limitaciones y que no supe hacer las dos cosas a la vez. Y de hecho ese año fui mediocre en ambas cosas, tanto lo de azafato de vuelo como en lo otro. Y de hecho lo de azafato de vuelo, que es un curso que además me vendieron el comercial y tal, pregunté además al Ministerio de Fomento, que es porque se supone que eso era necesario para trabajar de azafato de vuelo y tal. Y luego, además de que lo suspendí, ni siquiera era un requisito necesario para trabajar este tipo de cuestiones. El caso es que, bueno, por ahí me desanimé y además dije, bueno, no quiero hacer esto, pero fue un desperdicio de 3.000 euros que fueron totalmente a la basura. Y bueno, seguí con la carrera y una de las prácticas que hice, las hice en un entorno turístico, tampoco quiero decir nombre ni quiero decir tal, para no meter ciertas empresas y tal. Y bueno, me contrataron como prácticas de turismo, pero realmente fue porque tenían contacto con la directora de turismo y sabían que yo sabía hacer páginas web y tal. Y básicamente ahí me tocó hacer una página web para trabajarlo con lo de turismo. Como no eran prácticas para mí reales, porque no había absolutamente nadie que supiera nada de web, y era hazlo tú y encima de todo sobre algo que oficialmente yo no había estudiado, decidí hacer una página web con el backend, con la base de datos y todo hecho a mano, porque dije, bueno, ya que estoy aquí para aprender, pues de una forma u otra voy a aprender. Esta tarde no voy a decir que me gustasen esos resultados de esa primera web que hice, porque además pedí cierta información que solo me la pasaron cuando yo terminé las prácticas, y era como, mira, ya han pasado las prácticas, no me habéis regalado, no me habéis pagado ni siquiera un bocadillo, bueno, paso. Y bueno, otra oferta de práctica que me salió fue en Alemania, porque yo donde estudiaba turismo era una universidad politécnica. Y bueno, realmente esa universidad politécnica se equivocó a la hora de mandar el correo y lo mandó a todas las facultades, y era una oferta de SEO. Y esa oferta de SEO, un segundito que... Perdón, pásate el directo. Y bueno, esa oferta básicamente pedía cuestiones como saber HTML, saber conocimientos básicos de CSS y saber de SEO. Y yo en ese momento pues sí que tenía nociones de SEO por la página web que había hecho con lo del club de regatas, por lo de los foros y tal. Sí que lógicamente no como ahora, pero sí que entendía algo. Y me puse para decir, eché currículum y me convocaron para una entrevista. Y entonces me puse, no sé si alguno lo conocerá o no sé si seguirá existiendo, voy a buscarlo por curiosidad. Me puse a ver un blog que se llamaba 40 de fiebre. A ver, 40 de fiebre, sí. Que realmente daba información súper básica, pero para mí fue súper vital
de lo que era un enlace follow, lo que era un enlace no follow, de distintos tipos de cuestiones. Entonces, bueno, ahí pues cogí un poquito más de conocimiento, porque yo sabía el title, la meta description, pero me faltaba cierto conocimiento un poquito más profundo. Bueno, en cualquier caso me hicieron esa entrevista y resultó que la pasé. Es decir, de todas las universidades que habían solicitado, porque necesitaban un hispanohablante, fui al que cogieron. Y bueno, digamos que de 2 o 3 semanas para otra, fui para allá. Realmente allí era bastante complicado el tema del alquiler, porque fue una oferta en Berlín justo en el momento en el que pusieron una limitación de precio a las casas que se ponían poner en alquiler, lo cual hizo que hubieran colas de horas y horas y horas para ver una casa, y mucha economía sumergida, es decir, muchas casas que se alquilaban por bajo mano. Pero claro, yo que aunque soy dentro de la Unión Europea, pasa una cosa curiosa. Tú cuando vas a Alemania tienes que hacerte el Anmeldung, que el Anmeldung es como el sitio, es decir, como el patrón, el certificado de que estás viviendo allí. Pero para poder hacerte eso bien, tienes que tener una casa de alquiler, tienes que tener un sitio donde estás viviendo. Si estás de forma ilegal no lo puedes poner. Y además, para eso necesitas como una especie de tax number, de un número como de seguridad social y tal. Pero además, para conseguir todo eso tienes que estar trabajando, por lo cual era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entonces primero necesitaba un piso legal y luego la gestión de todo eso para mí fue realmente horrible. Porque claro, fue en plan de hacerlo todo en tiempo récord, y si yo no tenía todos esos papeles de forma oficial, yo no podía cobrar. Aquí la situación, sigo diciendo, y esto lógicamente si lo escuchan mis padres me matan, pero a ver, y mi padre tenía toda la razón de si vas ahí y con ese dinero que te van a pagar te vas a estrellar. Y es cierto, porque lo que me pagaban era el máximo que se podía pagar de prácticas, que eran 700 euros mensuales, y yo el piso que conseguí, la habitación, que no era un piso, era una habitación, que conseguí, era a todo esto de lo barato que había, pero eran 550 euros al mes, y a mí me pagaban 700, por lo cual tenía 150 euros al mes para sobrevivir. Lógicamente cabe decir que tú, en cuanto te registras en Alemania, el primer día ya directamente te llega es decir, ya directamente una facturita de tienes que pagar impuestos de televisión y de radio, que era como, no tenía ni televisión, ni radio, ni internet, por lo cual no tenía mucho sentido, pero bueno. Eso por un lado. Luego fui a las oficinas y bueno, se trataba de una empresa que se dedicaba a aplicaciones de móviles y tal. Y bueno, la verdad que la experiencia ahí fue muy, pero que muy interesante, a nivel de que bueno, contrataron un equipo entero de prácticas prácticamente, que había una de Francia, otro chico de Alemania, o uno ruso, y luego había una tailandesa y luego una chica que era india, que esta era más experimentada y esta no estaba de prácticas. Y bueno, básicamente allí lo que era aprender, sí que empecé a aprender, sobre todo más por mí mismo que porque me estuviesen enseñando cosas, aunque algo sí que le dedicaban a la formación, pero bueno, básicamente lo que querían era que dedicase mucho tiempo de la jornada a copy, porque hay mucha parte de la redacción, pero luego sí que era cierta parte de SEO, de trabajo de SEO como tal. Y bueno, fue realmente interesante. A día de hoy, lógicamente, ya todo lo pasado, veo muchísimas carencias que tenían esos proyectos de SEO, de carencias de que se podían haber aplicado un montón de cosas que hubiera funcionado brutal. Pero bueno, eso es como era realmente. Y bueno, realmente estuve allí cierto tiempo malviviendo, porque bueno, al final, con 150 euros que tienes al mes de sobra, pues lógicamente no te da para comer. Entonces, bueno, había cosas que, por ejemplo, a la empresa proveían leche y todo este tipo de cosas para desayunar allí y tal, y yo era como, bueno, si me proveen leche para cuando yo voy a trabajar aquí, puedo ser más eficiente y tomarme la leche en casa. Entonces, bueno, me llevaba algún bit de leche y tenía leche para estar en casa. Luego, pues yo que sé, en el Lidl, por ejemplo, aprendí los horarios donde tiraban la comida que estaba a punto de caducar en los contenedores, que por cierto, ahí es donde conocí a los amigos que tuve realmente. Y bueno, pues básicamente ahí, es decir, la experiencia que tuve a nivel de SEO y de formación fue genial, pero no era algo que pudiese sostener durante bastante tiempo. De hecho,
cuando fui a Alemania pesaba aproximadamente unos 120 kilos porque había tenido distintas lesiones de atletismo y tal. Y bueno, me había entrado la típica ansia de comer y tal. Y bueno, había cogido bastante peso. Y realmente cuando volví a casa, volví con 80 kilos. Es decir, perdí 40 kilos en el tiempo que estuve allí. Y bueno, realmente todo fue porque hubo un amigo con el que yo había estado del Erasmus y tal, que tenía una empresa con su padre y tal. Y, y realmente le dije de lo que trabajaba, le gustaba y era como, tío, vente aquí, déjate eso. Y, y fue un día que estuve practicando ahí en una pista de atletismo y tal, que me caí al suelo y fue como me levanté en plan de... ¿Sabéis esto de que tú estás en una situación en la que tú llevas, pues, tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero no de una forma consciente? En plan que yo de forma consciente no pensaba, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí. Pero sí que me venía el rum rum. Y fue un momento en el que me desperté, bueno, desperté me refiero que me levanté de esa caída y tal, y fue como, ¿y qué coño estoy haciendo aquí? Y ojo, que hay experiencias que tuve chulas, por ejemplo, con un amigo fui de Berlín a Polonia en bici. Es decir, hubo cosas que fueron bastante interesantes. Pero bueno, de hecho, en esa pobreza que tuve ahí como SEO, para que veáis que mis inicios de SEO no son muy glamurosos, pues bueno, compré 40 paquetes de tabaco o algo así y los tuve que vender así de una forma un poquito tal, que encima de todo, como yo no tenía ni idea de tabaco y tal, fui tan poco visionario que los compré iba a decir sin azúcar, los compré light, lo cual no tenía salida y para venderlo era bastante complicado. Bueno, el caso es que volví de nuevo a España. De hecho volví de nuevo a España sin tener seguro lo del trabajo de la empresa de mi amigo, y decidieron que sí contratarme, pero contratarme como informático, aunque yo no tenía carrera ni absolutamente nada de informática. Pero bueno, decían, bueno, sí que las cosas que necesitamos es que arregles impresoras y tal, y es verdad, realmente era un trabajo que leyendo un poquito en internet y tal puede solucionar. Ahora, lo bueno que me dieron la oportunidad de que en los tiempos que no había que arreglar cosas, pues dedicárselos a la mejora de la página web y de conseguir ciertas mejoras en la página web. Y es verdad que ahí realmente tampoco os creéis que apliqué cosas muy potentes y cosas muy novedosas, y de hecho era bastante lento a la hora de programar, a la hora de tocar código todavía. Y sigo diciendo, realmente ahí no fue con el código y como tal. Para que os hagáis una idea, era una empresa de grupos electrógenos, generadores. Pues que no lo sepa, un grupo electrógeno es un generador de energía, es decir, que tú le metes combustible y te genera electricidad. Vale, pues yo lo que estuve viendo y lo que me hacía el Keyword Research y todo esto que hacía era básicamente que, como se buscaba y la tendencia que había era que hubiera generadores por medio de... Es decir, que la gente buscaba generadores por KVA, que es la potencia, es decir, por KVA o por kilovatios. Generalmente lo buscaban por KVA. Y bueno, la estrategia en principio lo basé en eso. Y bueno, no tuve tampoco unos resultados ultra bestiales, pero se me ocurrió una cosa. Simplemente por probar, ¿sabes? Ni siquiera estaba en el Keyword Research, ni siquiera lo tenía recogido, pero dije, oye, ¿por qué no busco por... es decir, ¿por qué no lo segrego por marcas? Parecía una tontería y tal, pero bueno, básicamente fue como hice esa estrategia. Y en menos de... También es verdad que en esos momentos no había tanta competencia de SEO por lo general, pero bueno, básicamente se empezó a subir muchísimo todo eso a partir de esa estrategia. Se empezó a poner en las primeras posiciones cuando buscaba grupo electrógeno Weichai, grupo electrógeno Volvo, grupo electrógeno Deutz. A día de hoy, de hecho, lo estoy buscando y también hace muchísimo que no toqué esa página. Hace ya bastantes años. Sí, eso ya dejaron de utilizar SEO y tal. Y de hecho pasó una cosa que no es positivo, pero que a mí me gustó mucho, porque bueno, se cuadriplicaron aproximadamente el número de peticiones en un año, el número de peticiones de grupos electrógenos, pero esto recordemos que era una fábrica, por lo cual una fábrica necesita de una nave, de unos materiales, de un personal. Es decir, que no es como por ejemplo una empresa de marketing que dice, necesitamos sacar más trabajo adelante, contratamos una o dos personas más
y se saca esto para adelante o nos apretamos el culo. No, no, tú si tienes más pedidos en este tipo de empresas, tienes que ampliar la nave, tienes que comprar maquinaria para poder generar esa maquinaria y bueno, al final lo que les pasó es que los pedidos y los productos los tenían que ofrecer con 2 años vista. Es decir, digamos que se sobresaturó lo que eran las posibles peticiones, lo cual al final acabó no siendo tan positivo. Lo que pasa es que claro, con el SEO no puedes decir crezco hasta aquí. Acabó siendo no tan positivo porque claro, había clientes que había que decirles, no mira, para dentro de 2 años. Y entonces claro, pues iban a la competencia o lo que fuera. Y eso, bueno, hasta ahí estuvo bastante bien. Y de hecho, bueno, me voy a saltar algunas empresas y algunas cositas y tal. Pero fui a una... De todas formas, si queréis, simplemente digo, voy a decir más o menos los salarios que cobraba, voy a intentar no decir los nombres de las empresas y tal, pero aproximadamente ahí cobraba por 6 horas unos 800 euros mensuales en neto. Sí, algo así. Creo que un poquito menos. No, sí, 800 mensuales en neto, aproximadamente. Y bueno, me fui a... me hicieron una oferta de trabajo en Marbella, en una empresa de marketing, que estaba súper chula, donde me ofrecieron 1.350 euros mensuales. Y encima de todo, bueno, pues cuestiones por la pareja que tenía en ese momento y tal, que ella en ese momento además vivía en Marbella. Fue realmente... la oferta de trabajo fue súper graciosa porque yo en ese momento yo ya me había hartado de la empresa en la que estaba porque me habían negado unas vacaciones y tal, y cogí a una chica en BlaBlaCar, que además una chica que ni siquiera me convenía coger a por BlaBlaCar por cuestión de que eran 5 euros por meterme en el aeropuerto y era meter una persona más atrás en el coche, que ya íbamos saturados porque otra chica que iba atrás en BlaBlaCar tenía una silla de ruedas y tal. Lógicamente les pregunté a todos antes de coger a esta chica si estaban de acuerdo y tal, porque eran como 5 o 10 minutos de trayecto, pero esa chica le hacía la vida porque no había taxi ni nada y tenía que trabajar al día siguiente, y tenía que ir del aeropuerto de Málaga a Marbella. Total, que la recogí con el coche, y de estas típicas conversaciones que tienes en BlaBlaCar, realmente de que trabajas, qué haces y tal, y yo le dije que me dedicaba al SEO y me dijo que justo estaban buscando a alguien de SEO. Y yo en ese momento tenía pijama y chándal, porque mi plan era ir para allá y volver realmente, no tenía ninguna opción. Así que con todos mis cojones realmente fui a la entrevista en chándal. Entonces bueno, fui a hacer la entrevista esta de trabajo en chándal, me cogieron y la empresa estaba muy chula porque a nivel visual hacía unas cosas que eran una guapada, eran una maravilla. Y de hecho el equipo que había en esa empresa era pero brutal. De hecho sigo diciendo, el programador que había allí a día de hoy es uno de mis mejores amigos, sigo en contacto. Es decir, la verdad que por lo menos esos inicios para mí fue una empresa ideal. Luego se empezó a truncar un poco la cosa, que bueno, no voy a decir todo por cuestiones legales y todo este tipo de cuestiones, pero bueno, yo realmente no pertenecía a esa empresa, sino que pertenecía a uno de sus clientes, que fue como un cliente que dijo, toma, te doy un cheque en blanco para todos los productos y todas las cosas que necesites para mejorarme el marketing a mí, y si tienes que contratar a alguien te lo pago yo, pero me vas a gestionar todo el marketing. Eso simplemente, bueno, para que lo sepáis. El caso es que yo hubo un momento en el que ya no me convenía por cuestiones personales seguir viviendo en Marbella, y eché currículum, y ya con la experiencia y con lo que había aprendido en esos momentos ya tuve ofertas, por ejemplo, en empresas como Tempe. Tempe es una empresa del grupo Inditex donde tenía súper muy buena pinta, y bueno, otras empresas de marketing en Alicante, en Madrid, y de hecho había una de ellas que ya les dije que sí, que me movía porque me igualaban el sueldo, lo cual para mí me valía, pero estaba más cerca de casa. Y bueno, donde estaba, es verdad que en esos momentos estábamos en un muy buen ambiente. Me contraofertaron y me dijeron, mira, si lo que te vas es por este motivo, ¿qué te parece si trabajas en remoto desde casa? Estoy hablando de hace 4 o 5 años. Bueno, os digo exactamente la fecha porque también con los tiempos yo soy bastante despistado. Pero aquí estamos hablando de hace... A ver, un momento que lo miro. Buah. Sí, hace 4 años. Vale. Pues, bueno, realmente ahí me ofrecieron ese trabajo en remoto y yo me volví a casa de mis padres, que además mis padres era como cuando empecé a trabajar ahí todo esto,
como que lo miraban un poquito con desconfianza, porque claro, en esos momentos no había llegado todavía el COVID, el trabajo remoto era algo bastante extraño. Yo me acuerdo con mi padre que se asomaba ahí en plan de... Yo pienso que pensaba, le habrán despedido y no nos lo quiere admitir o algo de eso. Y bueno, la verdad que ahí, es decir, estuve trabajando bastante bien, sobre todo con ese programador también aprendí muchísimo más de programación y yo sigo diciendo, yo ya me había enfocado y me había dedicado muchísimo al SEO y además con las empresas con las que estaba trabajando eran empresas internacionales donde ya empecé a trabajar cuestiones como por ejemplo Baidu, que es el buscador de China, como Yandex, que es el buscador de Rusia, Seznan, que es el buscador de República Checa, porque eran empresas muy potentes, empresas internacionales que estaban muy chulas. Ahora, los problemas empezaron a llegar cuando, pues bueno, me pagaban con un mes de retraso y las condiciones que habíamos hablado de que me pagaban el transporte y el alojamiento cuando tuviera que ir para allá no estaban siendo reales. Es decir, me estaban racanando a lo mejor 20 euros de un hostal que me había pedido yo y cosas de ese estilo, sigo diciendo, porque ellos decían que fuera para allá. Y luego, porque yo estaba viviendo con mis padres y tuve ese salvoconducto, pero yo estaba cobrando con un mes de retraso. Les avisé varias veces, además se lo tomaron un poco malas. Fueron por distintas cuestiones que sigo diciendo, por cuestiones legales y tal, prefiero no comentar por aquí. Pero bueno, al final dije, a tomar por culo. Yo no voy a estar cobrando con un mes de retraso por muy bien que me lleve con los compañeros. Entonces, bueno, eché currículum fuera y, como os he dicho antes, yo no pertenecía directamente a la empresa a la que estaba trabajando, sino que pertenecía a uno de los clientes, por decirlo entre comillas. Me llamó por teléfono y tal, y estuvimos hablando de, vale, pues si tú lo que vas a hacer es irte y quieres irte y tal, tú has estado trabajando todo este tiempo con estos proyectos, lo que quiero es que te quedes aquí con nosotros. Entonces realmente no era el sitio donde más me ofrecían, sí que me hicieron una promesa de ascensos y todo esto, si las cosas iban bien y todo funcionaba bien, pero era montar como un departamento de marketing entero desde cero en una empresa internacional. Pues joder, estaba guay y molaba mucho la idea del proyecto. Con todo esto, pues claro, yo cogí, entonces me fui de la empresa en la que estaba, que además se enfadaron muchísimo porque decían que era un pesetero, porque tenía la manía de querer comer. Y bueno, realmente el tiempo que estuve, cuando cuando empecé en la empresa esta internacional, moló muchísimo porque empezamos básicamente un departamento de marketing éramos 5. Y bueno, fue creciendo hasta los 25 empleados, unos 25, no, 20 y pico, 20 así, más o menos. Quiero recordar. Sí, algo así. Y bueno, con el tiempo, pues bueno, fui estableciendo métodos, fui consiguiendo ciertos resultados y tal, y me fueron ascendiendo, cosa que de todas formas para mi corta edad, ya estamos hablando de que ahora mismo tengo 28 años, voy a tener 29 el mes que viene, pues es decir, me resultaba un poquito raro ir cogiendo ese tipo de ascensos, ese tipo de responsabilidades, que sigo diciendo, no voy a meter ahí ciertas cuestiones, pero me tuve que enfrentar, por ejemplo, a hacer yo un despido, cosa que me imaginaba que nunca iba a pasar, pero bueno, hay cosas que son justificadas. Luego, pues bueno, empecé con lo que era la gestión de equipos, y de hecho tuve ciertas personas a mi cargo y tal, la verdad que súper contento con esas personas, y bueno, hubo un conflicto, que sigo diciendo, tampoco, no voy a decir nombres y tal, pero bueno, no quiero meter tampoco tal, pero hubo un despido injusto de la única persona que estaba por encima mía, antes que los jefes absolutos y tal, en mi opinión bastante justo, y además hubo una situación durante cierto tiempo de, ¿cómo decirlo?, de inestabilidad, por lo cual, bueno, no me gustó muchísimo ese rollo y entonces me cambié de empresa y me cambié a una empresa de marketing bastante potente, pero bueno, no está ahí la cuestión, sino que cuando empecé a buscar ahí, ya con el tiempo y la experiencia que tenía, lo que me di cuenta era que no me estaba dando tanta cuenta hasta ahora, porque es verdad que donde estaba súper a gusto y nunca había hecho ninguna otra oferta, y de hecho me llegaban ofertas por LinkedIn y rechazaba continuamente. Sí que es cierto que me había dado cuenta que cuando había echado currículum para cambiar nunca había tenido absolutamente ningún problema, porque siempre me llegaban enseguida, pero en este caso ya era bastante distinto, porque me llegaron varias ofertas, todas esas ofertas bastante jugosas. De hecho, no me fui a la que más dinero me ofrecían, porque aquí se me ha olvidado una cosa que contar. Cuando yo estaba en Alemania y dije de irme,
Me ofrecieron contratarme con un sueldo de 3.000 euros, que era como, joder, de 700 euros netos a 3.000 euros netos al mes, es un salto bastante gordo, pero yo ya había cogido, es decir, para mí ya ese entorno no me gustaba, yo creo que me había quemado mucho, a lo mejor por la pobreza puede ser y tal, pero me había quemado mucho con ese entorno. Entonces yo para mí realmente el dinero me había pasado a un segundo plano, lógicamente, si poder comer y todo esto es lo importante, pero que para mí yo ya valoraba otras cosas de las empresas, por ejemplo, dónde tenías que estar, dónde tal. Y bueno, me hicieron varias ofertas y yo me di cuenta que ya tenía distintas estructuras con las empresas y sobre todo una facilidad de que si tú mandas, cuando eres SEO ya tienes cierta experiencia, y mandas un currículum, realmente pues de cada 10 que mando, 8 me contactan para la entrevista y a lo mejor son 7 los que me quieren contratar, y encima de todo no son los que te quieren contratar, sino claro, como tú tienes tantas posibilidades, tú tienes mucho más margen de negociación, porque entonces te importa menos. Primero, para empezar, cuando tú vas a distintas ofertas de trabajo y tal, como minimísimo, vas a creer las condiciones que ya tienes y ya a partir de ahí mejorar. Vale, pues eh, ya con eso, pues yo por ejemplo me podía ver con empresas potentes cara a cara y decirles, no, mira, yo no voy a trabajar presencialmente, yo trabajo en remoto. No, bueno, pues entonces no está la oferta para ti, vale, pues no. Y luego ellos mismos son los que me contactaban para luego para luego querer contratarme con esas condiciones. O en cuestiones de salario, no, mira, yo es que por menos de esta cantidad es que ni me lo planteo. Y entonces tienen mucho más poder y muchísimo más margen de negociación, porque la realidad es que SEOs de cierto nivel que sepan trabajar, no solo WordPress, no estoy diciendo que no tengan que saber trabajar WordPress, sino que sepan trabajar muchísimas más cosas, que sepan ser resolutivos, que tengan ciertos tipos de cuestiones, ciertos tipos de conocimientos de SEO técnico. La realidad es que a día de hoy en España todavía no hay tantos. Es decir, hay muchísima oferta laboral. Y bueno, entré ahí y tal, y bueno, ya esta historia, ya básicamente el que me sigue en LinkedIn y tal, pues ya lo puedo ir conociendo más. Que bueno, también pues se me contactó para ofrecer es decir, para ofrecer, no, para dar clases en un máster, que bueno, hice una gran cantidad de asignaturas y lo que me di cuenta ahí es que, bueno, no eran las cosas como me gustaban y tal, es decir, la filosofía y la forma de trabajo era muy distinta y bueno, acabé quemado. También tener en cuenta que ya había pasado de ser subdirector de marketing de una empresa potente a, bueno, pues ser es decir, era SEO manager, pero realmente era un Mindundi más. Es decir, esa es la realidad. No tenía ni voz ni voto y encima de todo, las propuestas y las cosas que se hiciesen se tomaban a la casa más. Y sí, dice Prolog que encontrar un SEO verdaderamente técnico en España es chungo aún. Y yo me he encontrado las dos situaciones, ¿eh? Es decir, tanto a la hora de buscar empleo, que me he encontrado un montonazo de empleo súper fácil, como a la hora de querer buscar un SEO técnico para contratarle, es jodidísimo, pero jodidísimo. De que tenga un nivel suficiente como para decir, vale, lo quiero meter. También es verdad que yo cuando he estado, por ejemplo, cuando estuve de subdirector y tal, yo las entrevistas las hacía, si hay alguno que vea estos vídeos y tal, y yo le he hecho las entrevistas, lo puedo corroborar, que las entrevistas me gusta hacerlas bastante jodidas, no por nada, es decir, no porque espere que sepan hacerlo absolutamente todo, sino para ver los resolutivos que son, hasta dónde llegan lógicamente a nivel. Si pongo una entrevista súper fácil que todos pasen, me va a ser muy difícil seleccionar. Entonces, bueno, para mí es importante ver cómo resuelven, cómo son de sinceros. Entonces, bueno, son ciertas cosas que lo tomo totalmente en cuenta. Y bueno, en ese caso me di cuenta primero, te pasa siempre, yo creo que en todas estas situaciones te pasa lo del el falso dilema este del el síndrome del impostor, de joder, seré lo suficientemente bueno para hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, seré lo suficientemente bueno como para estar aquí y en este puesto y tal. Y bueno, la realidad es que luego te das cuenta de que sí, es uno mismo cuando duda de sí mismo, lógicamente, valga la redundancia. Y bueno, me puse a dar clases y me puse a trabajar y tal, pero ya no estaba llevando tantos proyectos como a mí me hubiera gustado, porque a mí me gusta bajar al barro, me gusta comprobar ciertas cosas y tal. Y bueno, tampoco me penalizaban
como el ser paternalista, decían, es decir, para mí un trabajo en equipo, un trabajo con compañeros es trabajar en conjunto, es decir, para mí que cada persona, y esto es lo que hacen, no es por nombres, es que esto es lo que hacen la mayor parte de agencias de marketing en España, que a cada uno le toca hacer un cliente, y a cada uno que le toca a ese cliente, pues bueno, le hace un keyword research solo, le hace una arquitectura solo, tal. Para mí eso, personalmente, llevo muchísimo tiempo trabajando esto, me parece un coñazo, sinceramente. A mí me gustan las arquitecturas y los keyword research y todo esto, hacerle entre compañeros, que haya debate, ver que se te ha escapado a ti, que puede aportar otro. Creo que así es como salen las mejores, realmente las mejores ideas, las mejores estrategias y los mejores resultados, sinceramente. Y luego para mí, por ejemplo, el tomarme un tiempo para explicarle a un compañero, sea junior, incluso senior y tal, y coger incluso al resto de compañeros para explicarlo, no me parece una pérdida de tiempo, sino realmente a mí eso lo que me parece es que se le transmite, es decir, se transmite cierto valor que luego va a ir repercutido en el cliente y en el propio empleado. Al final la formación en el empleado es también una forma no económica de remuneración, que bueno, también es algo a valorar. Si tú estás en una empresa y estás aprendiendo constantemente, también ayuda. Y lógicamente, si eres una persona junior en una empresa y alguien te está enseñando, que yo tuve que ser autodidacta prácticamente en todas, joder, tiene que haber una diferencia importante. Y bueno, el caso es que no me gustó la metodología de trabajo que se aplicaba. No casa con mi filosofía, no digo que esté mal, sino simplemente no comparto. Y me puse a hacer currículum. Y aquí, a diferencia de antes, empecé a tener ofertas todavía muchísimo más jugosas. Es decir, yo he tenido ofertas de 120.000 euros anuales. El problema es que estaba ya tan quemado de trabajar para otras empresas que nada me refiero, tuve como una crisis en plan de, es que nada me llegaba a satisfacer realmente. De, vale, sí, me ofrecen mucho dinero, pero esto me va a aburrir, esto me va a aburrir, esto me va a aburrir. Y fue bueno cuando hablé con Roberto, de hecho, antes de decidir nada, yo me dejé la empresa en la que estaba. Dice Brolo que si era en España o en el extranjero esa oferta. No, es decir, en España, con empresa española, la oferta máxima que he tenido han sido de 48.000 euros. No voy a decir la empresa para que no tal, pero bueno, era una financiera que hay en Valencia y de hecho me obligaban a estar presencial en Valencia. Y todas las ofertas por encima de 48.000 y tal son empresas extranjeras, pero que muchas de ellas te permiten trabajar en remoto desde tu casa en España. Es decir, de hecho fueron varias empresas de por encima de 60.000 euros. Había una en Estonia, hay otra en Reino Unido, luego había otra de Islandia, pero esa no pasé la entrevista o no me llegaron a llamar, no recuerdo. Hubo una de Barcelona, esta sí la puedo decir, que esta me quedé justo en las puertas, pero es decir, me mandaron un correo y me dijeron, a lo mejor es mentira o no, pero bueno, pasé como 4 entrevistas y tal en una empresa, seguro que la conoceréis mucho, que se llama Doctoralia, que bueno, es una empresa bastante potente. Es decir, yo estuve revisando a nivel de SEO y tal, era una burrada a la hora de buscar, pues yo que sé, médicos y tal, y valorar. Es decir, es como una especie de TripAdvisor o buscador de médicos. Y ahí me quedé en la ronda final y tal, y me dijeron que les daba mucha rabia porque a nivel técnico y tal les gustaba muchísimo, pero que el otro candidato tenía experiencia en este sector médico y yo no. Entonces, bueno, no tuve esa oferta de trabajo, que esa sí me hacía ilusión. Esa eran cerca de unos 80.000, y esa es verdad que era, es decir, te pagaban desde Barcelona, pero en una empresa internacional. Y las otras eran de fuera, en plan de rollo de Malta, de Estonia, de Irlanda, de Reino Unido y tal, pero que te dejaban trabajar en remoto. Eso sí, todas ellas con inglés de forma necesaria. Sin necesidad de inglés, la máxima oferta que he tenido ha sido 48, y por lo general nunca ha subido de 32.000. Estoy hablando de brutos al año, para el que no lo sepa. Que para decir así un poco más o menos las cantidades, os digo, yo os hago así una aproximación, ¿vale? Básicamente 48.000, para el que no lo sepa, son el neto 2.800 euros al mes. 32.000 serían aproximadamente unos 2.038 euros al mes. Y ya, por ejemplo, las otras ofertas que he tenido de 90.000
aproximado, porque esto aquí sí que cambiaría y tal, pero son unos 4.900 al mes. Y la de 120.000, que ya os digo, yo conozco de hecho gente que cobra más que eso. 120.000 son unos 6.000 euros mensuales, sí. 6.000 euros y pico mensuales. Pero se ve que en ese momento pues no tenía que hacer, no tenía necesidad. Sobre todo realmente lo que me pasaba era que estaba un poco quemado por la metodología de distintas empresas. Había pasado por varias. Es verdad que en el SEO suele haber muchísima rotación, porque como es tan fácil conseguir otro trabajo, siempre es muchísimo más fácil conseguir mejores ofertas económicas en otras empresas que crecer en la propia en la que estás. Y bueno, hay muchísimas empresas que todavía se piensan que los SEOs son como otro tipo de empleados, en el sentido de que no tienen tanta oferta y que por eso trabajan con lo que hay. Pero a mí no me gusta el estrés que supone el cambiar de trabajo. Es decir, proyectos nuevos, metodología nueva, es todo bastante distinto. Y yo siempre tuve un poquito también de gen emprendedor, porque bueno, siempre estuve probando proyectos propios y tal, pero nunca había probado. Dice Bruno que la rotación en el SEO es brutal. Sí, una barbaridad. A ver, lógicamente hay empresas que favorecen esa rotación. En la última empresa en la que estuve, para que os hagáis una idea, se fueron casi 40 personas en menos de un año, y la empresa era 55. O sea que... pero ahí no diría que tanto la rotación, sino la gestión. Pero luego hay otras... Luego igualmente, dentro de distintas agencias y todo esto, la rotación suele ser brutal, pero por lo que yo os digo también. Es decir, ya no solo... Si ya pones malas situaciones o pones una... Si hay mal ambiente, la gente se te va, pero volada. Pero incluso habiendo buen ambiente, lo que puede pasar es que... vale, tú cobras, te pongo un ejemplo, cobras 2.200 euros, de pronto llega otra empresa, porque es que de hecho en el SEO a mí lo que me pasaba muchísimo, ahora últimamente no me está pasando, no sé si es porque es verano o porque ahora mismo ya ven que tengo mi propio negocio, pero bueno, alguno me sigue llegando, pero que te ofrecen y tal y te hablan, y tú, si estás bien, pues bueno, no lo miras. Pero si de pronto tú estás cobrando, te pongo un ejemplo, 2.200 euros al mes, no estás del todo bien, y alguien llega y te dice, oye, te ofrezco 2.800, es como, es jugoso, y es normal que haya tanta rotación. Dice Brolo que su objetivo en el futuro es trabajar por una empresa extranjera en remoto, pero necesita un par de añitos más para experiencia. Yo realmente te lo recomiendo, porque primero en remoto, además, luego hay muchísimas veces que esas empresas pues hacen una gestión de una reunión con todos y tal, y luego esas fiestas y esas cosas para mí hace más team building que estar todos los días compartiendo una oficina a la que no te apetece ir. Que yo no entiendo la manía de muchísimas empresas que quieren oficinas simplemente para marcar músculo y decir, mira, ese edificio de ahí, ese es mío. Ya, muy bien. ¿Y los empleados por qué quieren ir? Ya, es que mira, te ofrezco fruta. Ya, y por eso tengo que cambiar de ciudad, porque, por ejemplo, si para mí una empresa me ofrece un trabajo en el que tengo que ir híbrido, que para mí eso no es híbrido, pero bueno, 2 o 3 veces por semana, si es dentro de mi propia ciudad, pues todavía lo entiendo. Pero si me tengo que mudar a otra ciudad, ya me toca a los cojones tener que cambiar toda mi vida por una empresa. Y si encima de todo eso es en ciudades rollo Barcelona, Madrid, donde te mueves ahí y encima de todo todavía te toca una hora de trayecto para ir y otra hora de trayecto para volver, para mí eso supone, no sé, 10.000, 20.000 euros más al año. Es decir, me refiero para que yo esté dispuesto a hacer eso. Y aún así pierdo en calidad de vida, y es que creo que aún así no me compensaría. Y bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una persona que dice que hoy día en su agencia trabaja con grandes clientes y está muy hecho a las reuniones online casi diarias. Si es que luego realmente yo he ido a oficinas a trabajar, he trabajado con distintas agencias, luego vas a la oficina y como encima de todo la mayor parte de agencias, que sigo diciendo yo es porque tengo una metodología de trabajo distinta, pero lo que hacen es que cada uno tiene 8, 15 o 20 clientes, particularmente el que luego cuando esa persona se va o se va de vacaciones causa un desastre porque no hay nadie que controle o que conozca esos proyectos. Cada uno está a su rollo, es decir, se habla menos y se interactúa menos en presencial que en online. Y en online muchas veces los problemas que suelen haber son por falta de comunicación, y si es esa falta de comunicación online, por lo general suele haber esa falta de comunicación en presencial. También es verdad que hay personas que son incapaces de trabajar online y necesitan estar en una oficina, porque si no, es que no les da. Pero bueno, ya está, también son preferencias. Para mí me parece de putísima madre que una empresa ofrezca de forma opcional el ir a la oficina. Me parece de putísima madre. Si te gusta,
me parece estupendísimo, pero el obligar es lo que no voy a terminar de entender, más en estos tipos de negocio en el que no tiene sentido la presencialidad. Pero es que no tiene sentido ninguno. Otra cosa es que digas, oye, puedes ir a hablar con este cliente de forma presencial y tal, porque bueno, al final es mucho más fácil el conocer a alguien de una forma de tú a tú que en tal, pero bueno, sí que luego la mayor parte de clientes y tal van a no querer perder el tiempo y van a querer hacer la reunión online. Es lo que suele ocurrir de todas formas. Y es que, bueno, realmente la rotación es brutal, pero es que como comentabas, Rolo, para mí es... dice que últimamente las agencias están optando por la modalidad de remoto o híbrida por defecto. Pero es que para mí el híbrido, tío, aquí hay una concepción de híbrido que a lo mejor es porque yo estoy totalmente equivocado. Pero para mí el híbrido debería ser, si quieres, puedes ir a la oficina. Pero a mí cuando me dicen, sí, te hemos llamado para una oferta de trabajo en Madrid, te ofrecemos esto, ya, pero yo solo trabajo en remoto. Bueno, nosotros ofrecemos híbrido. Los viernes puedes trabajar en remoto. ¿Qué puta mierda de híbrido es eso? Es decir, y además es como los viernes, como no vas a trabajar mucho, pues lo haces desde casa, como si fuera una vacación, una compensación. ¿Qué coño me estás hablando? Si luego te voy a sacar mucho más adelante de lo que te van a sacar muchísimo más de los que probablemente estén allí. Es decir, eso me toca muchísimo, pero me toca muchísimo los cojones. Es decir, cuando hacen... Es decir, para mí es como una especie de clickbait que le hace perder el tiempo a la empresa, le hace perder el tiempo a los recursos humanos y al propio que está entrevistado. Igual que, bueno, a mí lo de no hablar del rango salarial, otra cosa es... Yo entiendo que tú digas, pues mira, entre esto y esto, pero coño, si nos gusta mucho más el candidato, lo ofrecemos más. Eso nunca va a haber ningún problema. Y no creo... Es decir, tú puedes decir más o menos un rango salarial y puedes decir, oye, mira, estoy dispuesto a pagar desde 20.000 para arriba. Vale, oye, a lo mejor hay algún candidato que sea mucho más potente que esté de acuerdo por la oferta. Y como ya sigo diciendo, no siempre es todo el dinero. Para mí una empresa que funciona en remoto y en remoto se trabaja realmente igual que presencial, incluso se puede ser mucho más productivo. Yo de hecho le he hecho bastante más horas, pero bueno, porque luego en presencial la gente va todo el rato a fumar, se ponen a hablar entre ellos y tal, pero o se ponen a hablar entre ellos o va cada uno a lo suyo, pero al final no se acaba, se saca mucho más trabajo adelante, sinceramente, porque además como estás en la oficina muchas veces estás, en vez de, por ejemplo, tomarte los tiempos de descanso que se necesitan, que son necesarios, el que no fuma se pone delante de la pantalla. Yo esto lo he visto un montón de SEOs de ponerse con el Analytics, a mirar el Analytics, pero así, en plan como perdido, como voy a intentar simular que estoy trabajando mientras estoy intentando descansar, y el descanso es necesario. Nadie puede estar 8 horas tal cual entero, a no ser que esté siendo súper interesante. Y luego sigo diciendo con lo del remoto y tal, al final son ciertos tipos de atributos y cosas que pueden atraer muchísimo a talentos, y no todo está en el dinero que puedas pagar. Y es que es una cosa tan sencilla como si tú solo ofreces presencial o ofreces un híbrido obligatorio de venir aquí, solo puedes contratar a gente que esté en tu área. Sin embargo, si lo que quieres realmente es talento, el talento puede estar en tu área perfectamente, pero si eres en remoto te abres a un mundo muchísimo más abierto. Y sigo diciendo, la mayor parte de empresas ya además con los pastizales que pagan, como ha dicho Brolo, esas empresas pagan unos pastizales para gente que trabaja en remoto, y no creo que sea porque esa gente no les renta, no les produzca. Y entonces, bueno, ya realmente me inicié con este proyecto para hacer las cosas por mi cuenta, y acabé haciendo la formación que estoy montando y tal. Ahora, cuestiones. A mí, personalmente, no me hizo falta hacer ningún tipo de formación. De hecho, yo no he hecho ningún curso ni de pago, ni prácticamente... Es decir, no he visto vídeos prácticamente en YouTube ni nada de esto. Infografía, documentación de Google, leer en foros, darle caña a gente preguntando y tal. Por supuesto, eso muchísimo. De hecho, por ejemplo, me acuerdo una de las veces que más contento estuve, que fue en la época de Marbella. Ahora, por ejemplo, me parece súper obvio, pero en ese momento para mí fue un descubrimiento que flipas. Que fue con los datos estructurados, ¿vale? Porque, claro, en esos momentos el Data Vocabulary funcionaba, y además de Data Vocabulary, la documentación de Google no era tan específica, y bueno, se hablaba de Data Vocabulary, estaba el JSON y estaban los RDFAs y los microdata, ¿vale? Entonces, claro, yo era como, vale, si esto sirve para informarle a Google de qué es este elemento,
Sí, dice Brolos que la documentación oficial de Google resuelve muchas dudas y todo, y sobre todo rompe muchos mitos en eso y todo el mundo la ignora. Totalmente de acuerdo. Y joder, que sigo diciendo, yo entiendo que a John Moo a veces no se le dé cierta veracidad y tal, por distintas cuestiones que luego, lógicamente, ellos van a proteger sus intereses y no quieren que la gente, digamos, que hackee el SEO, no quieren que la gente altere el orden natural y orgánico del motor de búsqueda. Pero por lo general y sobre todo lo que está en la documentación, coño, son cosas que sí que tienen todo el sentido del mundo y tal. Bueno, como iba con los lenguajes estos de datos estructurados, era como, si yo quería decir, esto es una taza, claro, digo, vale, y si pongo por datos estructurados, por producto, por mi lógica, con data vocabulario, esto es una taza, con este precio, con tal, pongo con JSON, esto es una taza, tal, 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 con microdata, esto es una taza, tal, 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 y con RDFA, esto es una taza, tal, 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 digo, se lo estaré especificando muchas veces y lo entenderá mejor, ¿no? Claro, yo ahí hablé, además en ese momento me respondió alguien oficial de Google, que hizo una pregunta por una especie de, no es exactamente un foro, pero sí con muchas de preguntas que tienen ellos, y me dijo una cosa que además tenía todo el sentido. Ten en cuenta que los JSON son donde pueden poner los datos más completos y Data Vocabulary está limitado. A día de hoy directamente Google no lo acepta, o sea que no lo toméis en cuenta. Y los microdata y los RDFA, los microdata son más incompletos y los RDFA son más o menos completitos, pero te obligan a insertarlo dentro del HTML y siguen estando más limitados que el JSON. Claro, a mí lo que me dijo es, porque claro, mi lógica era, si yo le digo esto es una taza, de distintas formas lo entenderá mejor, pero no, es como si le digo esto es una taza tal, 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 y luego llega otro y dice, bueno, pero es una taza que tiene esta proporción tal. Lo que puedes hacer al final es confundir al propio motor de búsqueda y te va a ofrecer los datos al final que considere dentro de los que está cogiendo. Entonces a lo mejor incluso te puede coger menos datos que si seguro hubieras puesto el JSON. Para mí eso fue un descubrimiento que me hizo sentir súper orgulloso y tal, porque me lo respondió alguien oficial de Google y era una duda que yo tenía bastante compleja. Y luego sigo diciendo, muchas cosas y implementaciones que he hecho, que esto se lo olvida muchísimo a la gente dentro del SEO, han sido por medio de ensayo y error. De probar y tocar las cosas y tal, lógicamente con las empresas, esto es verdad que tampoco se suele hacer, pero probando con A/B testing, probando también con servidores incluso locales y tal, hacer implementaciones para que no rompan. Por ejemplo, yo todas las redirecciones y todas las pruebas de redirecciones siempre las pruebo en un entorno local, porque si no se rompe y se jode todo directamente. Luego, por ejemplo, yo soy tan friki que he probado a hacer migraciones de entorno local a otro entorno local para comprobar que nada me rompe y para comprobar que luego todo, es decir, se pueden hacer simulaciones de migraciones, que eso por ejemplo es lo que voy a hacer en el máster que he hecho. Pero bueno, aquí básicamente lo que quería comunicar es que, bueno, realmente a diferencia de por ejemplo un sector como la medicina o como tal, no hay unos estudios oficial como tal que sean mejores o peores que te vayan a ayudar. Realmente creo que también depende del aprendizaje o la forma de aprender que tenga cada uno, el cómo meterse dentro de este mundo. Y sobre todo, creo que a mí me ha ido bien dentro de este mundillo porque me gusta. Es decir, el que se mete en el SEO, esto supongo que se aplica a cualquier trabajo, pero el que se mete en el SEO para conseguir simplemente mucho más dinero, o para conseguir un trabajo cómodo en remoto, lo va a tener jodido, porque es un sector donde tienes que estar aprendiendo todos los días, y de una forma constante, y que representa un reto mental. Es decir, yo he trabajado por ejemplo en el Carrefour, de cajero, y bueno, pues tenía sus cosas y tal, pero era muy cómodo a nivel de que no tenías que pensar. Es decir, prácticamente sí, para hablar con la gente y tal, además era divertido hablar con la gente. Trabajo cara al público, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, no toda la gente es agradable, pero era realmente cómodo. Me refiero, yo no salía mentalmente cansado. Este trabajo mentalmente agota, es decir, porque tienes que estar no solo aprendiendo todo el rato, sino, como dice el blog también, darle al coco. Tienes que estar pensando de una forma continua y exprimiéndote el coco, y esto, sigo diciendo, cansa. Y luego el saber desconectar es complicado, porque cuando tú estás con un problema que no estás consiguiendo sacar la resolución,
hasta sueñas con esos problemas o, guau, ¿cómo quito, cómo soluciono esto? Y luego, lógicamente, conforme más experiencia y más cosas vas aprendiendo y tal, cada vez eres mucho más resolutivo y resuelves esos problemas mucho más rápido. Y ahora la verdad que llevo tiempo sin llevarme ningún problema a casa. Pero es un trabajo que agota mentalmente y te tiene que gustar y te tiene que dar curiosidad. Ahora voy a enseñar un ejemplo. Pero sí, dice Bro que cuando llegas a casa y te pones a buscar documentación e investigar sobre ese problema, eso pasa exactamente, eso solo puede ocurrir si tienes mucha curiosidad. Si no, no vas a poder. Y el problema del SEO es que sí, el SEO sí que es un juego de suma cero. Esto se lo podéis preguntar a cualquiera que trabaja en SEO de medios, en SEO de noticias, que es una lucha constante contra otros SEOs. Es decir, es que es así. Y si no te gusta especialmente, es que no eres competitivo. Es decir, no puedes ser competitivo y aquí tienes que ser competitivo, no es simplemente he hecho mi trabajo y me voy a casa, por desgracia, pero es así. Entonces, bueno, lo principal para meterse dentro del mundo del SEO no es se necesita un trabajo, es que se necesite vocación. Y luego, por otro lado, sigo diciendo, a ver, lo de las formaciones y tal. Yo es verdad que no la necesité, de momento no he hecho ninguna. Lo que sí que he hecho mucho ha sido ir a eventos y tal, para preguntar, para ver qué ponían y tal, y luego, bueno, también para reafirmarte y revalidarte un poco. Pero, lógicamente, el aprender las cosas por tu cuenta tiene una curva más larga de aprendizaje. Y sigo diciendo, es decir, a mí sí que me hubiera gustado tener alguna guía o algo en esos momentos, pero es que no había nadie que explicase un SEO avanzado. Me explico. Lo que he dicho de 40 F ahorita al principio, de la oferta de trabajo y todo esto. Vale, me acaba de preguntar Borok si vi al SEO on the Beach. Aquí tengo sentimientos encontrados, que por cierto, cabe decir que Psico de Andrés me tiene bloqueado el LinkedIn, no sé por qué, pero bueno, se ve que hice algún comentario o algo que no le gustaría mucho. El SEO on the Beach fui una vez y a ver cómo se llamaba, era Gary, vale, lo que me pasó fue, primero pasaron una cosa que me gitanearon y eso no me gustó ni un pelo. Que yo fui a, es decir, en la empresa en la que estaba, les pedí que me pagasen en el Son de Bit, no lo querían hacer, entonces me lo pagó la empresa a la que luego me fui porque era cliente mío, pero lo pagaron con esa tarjeta de crédito, es decir, la pagaron con la empresa a la que yo me moví. Y además se supone que la entrada era intransferible e inamovible. Bueno, pues como yo me fui de la empresa en la que estaba a la otra, a la que pagó la entrada, como la entrada la gestionaron la empresa de marketing, contactaron con Psico Andrés y todo esto y la revendieron. Entonces me volví a quedar sin entrada y la empresa a la que me moví tuvo que pagar 2 veces la entrada para ir, para que yo pudiera ir. Ya eso me tocó un poco las pelotas. Luego a nivel de networking y tal, lo que no me gustó es, a lo mejor es porque yo soy muy serio en todo este tipo de cuestiones, pero lo que no me gustó es que no se podían escuchar bien del todo las ponencias porque la gente estaba mucho jugando con las piscinas y con otro tipo de cosas, que está interesante, está guay, es decir, es divertido jugar y conocer a otra gente, pero a mí por ejemplo me jodió muchísimo cuando a Gary Líes es decir, estaba en la ronda de preguntas y se pusieron a tirarle pelotas y de todo, porque claro, es el ambiente, es la diversión que hay, pero joder, estaba diciendo información que era muy interesante y le cortaron, entonces eso me jode. Cosas positivas del Sound the Beach. Bueno, primero, normalmente prácticamente al lado de donde vivo, lo tengo a 20 minutos en coche, o sea que a la hora de ir lo tengo relativamente sencillo. Y normalmente los ponentes que traen suelen ser ponentes relativamente potentes, sobre todo los ponentes que traen extranjeros. A mí, por ejemplo, uno que me gustó mucho, lo que pasa es que ya no lo hacen, fue ensalada SEO. Era básico, era muy básico, pero me resultó, es más del rollo de cómo me gustan a mí los eventos de SEO personalmente. Y este año no he ido a ninguno. He ido es decir, asistí a un online de Estados Unidos, pero no he ido a ninguno. Y bueno, para el año que viene, o a lo mejor en lo que queda de año, si hay alguno interesante o tal, sí que estoy dispuesto a ir sin ningún tipo de problema. Eso por un lado.
Luego, volviendo al tema de las formaciones, eh, sigo diciendo, a ver, yo por ejemplo, como lo había pensado, eh, el Brixton SEO, sí, el Brixton SEO tiene que estar súper guapo. Yo a Brixton SEO he ido, pero no he ido, me refiero. Eh, he asistido a Brixton, pero presenciales. Es decir, no perdona, online. A Brighton SEO. Eh, la verdad que me gustaría ir un año de forma presencial, tiene que estar interesante. Ese sí que tiene pinta de ser una guapada, personalmente. Porque los speakers que traen y tal, si está John Moo, hay veces que ha asistido Martin Split. Joder, es decir, hay gente que va de bastante nivel. Y eso, bueno, se puede aprender muchísimo. Y bueno, a la hora de hacer networking y tal, también tiene pinta de ser muy potente. Ahora, el problema del Brighton SEO, para el que no sepa inglés y tal, pues bueno, tiene su complicación ahí fuerte. Y luego que el networking que haces es internacional, que por un lado es potente tener un networking internacional, pero a lo mejor dentro del mundo de España pues no te mueves tanto. Y luego es que es verdad que los eventos SEO en España cada vez, es decir, casi prácticamente desde que asistí, siempre invitan a los mismos. Entonces, bueno, no me voy a poner a hacer aquí o sí, ¿qué más da? No sé, por ejemplo, César Aparicio, básicamente te voy a resumir las ponencias de César Aparicio. Hola, mira, esta es la historia de cómo monté una página web y ganamos 12.000 euros mensuales. Hala, ya está. Esa es la ponencia. Otros que reciclan la ponencia de siempre, por ejemplo, estos son críticas con todo el cariño, pero Nacho Mascor, que Nacho Mascor me encanta como tal, pero es su ponencia de migraciones siempre la misma ponencia de migraciones. Jolín, mola también a lo mejor variar o tocar otros temas. Y luego, bueno, como dices, son muy endémicos, de siempre la misma cara, se nota que se han juntado ese grupo de amigos y tal ahí, y no se va a permitir a nadie acceder a esos eventos a hacer otro tipo de ponencias y tal. Entonces es verdad que para ver siempre las mismas ponencias, pues tampoco pago exactamente lo mismo. Es verdad que el Sean de Beach aquí sí que se diferencia un poquito, porque en el Sean de Beach sí que vi alguna que otra ponencia distinta. Y sí, exactamente, al final es un poco tu bombo. Y ojo, que yo hay ponencias que sí que entiendo que sean un poquito incluso para hablar y vender tu herramienta y tal. Yo eso lo comprendo perfectamente y hay ponencias de ese estilo que son interesantes. Pero eso, es decir, al final se acaba centrando más en soy esta persona o soy esta otra persona que en te voy a enseñar algo sobre SEO. Y eso a mí no me termina de gustar, pero bueno, sí que realmente en España de momento a nivel de eventos es lo que hay. Y a nivel de formaciones es básicamente lo mismo. Yo por eso, con la formación que he creado y tal, es verdad que para cierta gente se puede salir de precio y tal, de todas formas es que más barato no lo puedo hacer por el tipo de formación que es, porque las formaciones que se han ocurrido hacer todos son formaciones realmente para ganar dinero, en plan de hacemos todas las grabaciones y pum, y ponemos todas esas grabaciones todos los años y tomar por culo. Y bueno, sí que hay cierta interacción y ciertas cuestiones, pero yo por ejemplo, como lo he planteado, bueno, primero me parece importante que se conozcan todos los alumnos de la clase y tal para generar cierto networking. Luego para mí es importante que haya clases interactivas donde puedas preguntar, donde puedas hablar y puedas incluso comprometer al profesor. Es decir, me parece que eso es esencial. Y luego sobre todo, en ninguna se hacen ejercicios prácticos reales de haz esta implementación en una página web. Y entonces es lo que me pienso de, joder, sí, así es como yo aprendida. Y entonces, bueno, sí, y dice Lolo que quitando Cash School y de Webpositor no hay mucha formación. Y puedes darme tu experiencia o tu opinión si quieres, no tengo ningún problema. Yo la experiencia y tal que tengo de Cash School sobre todo es que se enfoca mucho en anuncios, y de Webpositor, que dentro de las que hay, lógicamente de la mía no se puede opinar porque todavía no ha salido, entonces bueno, espero que sacan las opiniones y que sacan positivas, pero que dentro de lo que hay sí que hablan bastante bien de esa. Es decir, no voy a echar tampoco piedras y tal simplemente porque puedan ser o no competencias. Sí que es verdad que creo que va a ser un poquito distinto las que yo hacen de las que hago yo. Luego, de todas formas, la de Webpositor, si quieres absolutamente todos los atributos que yo muestro, sí que es muchísimo más cara. Además de que sigo diciendo, tanto como en mi caso es hacer una página web totalmente personalizada. Y luego para mí una cosa que es súper importante es que nosotros no somos un profesor cada uno
para cada asignatura. Es decir, no hay tanto tal. Nosotros lo que vamos a hacer es, va a haber profesores invitados, como es lógico, pero nosotros vamos a hacer el seguimiento de forma continua durante todas las semanas, y además el hecho de que no se permitan tantos alumnos lo que hace es que se pueda ver y pueda haber una progresión de jolín, vale, te falla esto, te explico esto otro, y puedo ver y saber más o menos cómo va cada uno de los alumnos. Es decir, al final, para mí el objetivo es, como mucho voy a tener, me refiero, entre Roberto y yo somos 2, como mucho se permiten 50, ahora mismo hay 22 alumnos. Entonces fíjate que digo los datos así, sé que podría darme el pisto de hay 30 personas o hay 40 personas, la plaza se te acaba ya, no, hay 22, que de todas formas está casi por la mitad, a mí me parece estupendísimo, y se puede llevar un registro y se puede llevar más o menos un seguimiento absoluto de todos, y creo que ahí es donde me voy a diferenciar. Es decir, al final para mí con lo que mejor me quiero vender es con el boca a boca. De hecho todavía ni siquiera he hecho anuncios por Facebook ni he pagado todavía ads, que bueno, debería, pero bueno, es que tampoco quiero petar tanto, me importa más que sea útil y gastarme el dinero, por ejemplo, en comprar herramientas y en pagar profesores, que en pagar anuncios. También es verdad que yo no cuento con el mismo presupuesto. Dice Brolos que el máster de WordPress era algo más accionable. Te forma sobre todo para entender cómo trabajas con clientes de una forma que tenga impacto con ciertas clases bastante técnicas. Sí, coño, me refiero. A ver, lógicamente no me voy a poner a hacer un FOMO de la de Webpositor, pero que bueno, probablemente de las formaciones que haya sea una de las más útiles. A ver, yo de forma piratilla he visto algunas de las clases y tal, y bueno, dan ciertas cosas técnicas. Para mí tampoco tiene... Es decir, para mí se me queda básico. Pero bueno, no sé, es decir, eso ya lógicamente cada uno. También sigo diciendo, el mío todavía no ha salido, es decir, no es que haya salido, es que empieza en octubre. Prefiero que sea la propia gente la que comente, porque si yo me pongo a comentar, es que mi máster es mucho mejor porque tiene esto, yo te puedo hablar de las cosas que hay. Y sí, claro, mi máster, por ejemplo, sí que, como tú dices, es realmente técnico, porque dice Blog que mi máster es realmente técnico. Sí, pero además sigo diciendo, las cosas que se van a hacer y cómo no se van a hacer y tal, y cómo se tiene planteado, es que va a haber, primero que se va a explicar todos los fundamentos web y cómo se va a hacer, se va a saber emular y se va a saber crear una página web en local para poder hacer todos los tipos de pruebas en un entorno seguro, y sobre todo para tener unas buenas prácticas cuando se trabaje con una web real. Es decir, que se puede hacer, y esto es como se tiene que hacer, todas las prácticas, todas las redirecciones, todas las cosas antes que hacerlas en vivo hay que probarlas primero en un entorno seguro. Luego sigo diciendo, se va a aprender a automatizar, por ejemplo, JSON, se va a aprender a hacer sitemaps automáticos, sitemaps 100% enfocados a SEO, que prácticamente no veo ninguno que esté bien hecho nunca. Metaetiquetas, se va a aprender a todos los tipos de metaetiquetas, cómo automatizar todo ese tipo de metaetiquetas, se va a enfocar muchísimo todo en el rastreo, en la URL, en la indexación. Lógicamente sí que se va a hablar por ejemplo de Black Hat. No para picarlo, no para meterlo en empresas, pero para saber incluso, por ejemplo, cuándo están atacándote con SEO negativo y poder detectarlo. De una forma, sigo diciendo, 100% técnica. Por ejemplo, yo ahora mismo, a día de hoy, y esto también va a estar en todas las clases, se hace un cloaking, es decir, se hace un contenido oculto, que lo sabe leer Google pero el resto de usuarios no, mejor que el que se detectar. Pero bueno, toda esa información va a ir ahí metida. Luego todo enfocado a SEO internacional, todas las implementaciones, todo lo que hay. Yo no veo que en ninguna de estas formaciones, por ejemplo, hablen de cómo se puede trabajar el SEO con frameworks como Gatsby, como React. Y bueno, comenta Brolo que el máster de Webpositor le supo a poco en cuanto a contenido técnico. Tú ten en cuenta que es que yo empiezo ya directamente mi máster con programación, no por nada, sino porque considero que la persona que haga el máster y que se ponga a hacer SEO tiene que tener una base de programación. No va a ser 100% de programación, pero va a poder saber aplicar toda la programación al SEO. Por ejemplo, se va a hacer una migración real, y se va a hacer un entorno de migración real. Creo que esto en ningún máster se hace. Es decir, de migraciones se habla, estos son los protocolos a seguir, ya, muy bien, los protocolos a seguir están de putísima madre, cáscate tú una migración. Y al final es lo que yo creo que puede servir a la gente para aprender y todo este tipo de cosas. Luego, que el sistema, es decir, por ejemplo,
hay tutorías todas las semanas. Quiere decir que si tú no sabes algo o hay algo que te haya quedado duda y tal, dices, coño, pues quiero una tutoría y entonces pues se habla, se ve y se tiene un seguimiento total. No es un endiosar al profesor, el profesor es simplemente para verlo en vídeos y tal y luego te responde otra persona, no. Y luego, por ejemplo, hay una asignatura que es verdad que para que esté trabajando en un puesto y tal, interesante, a lo mejor no le interesa tanto, pero sería la asignatura de SEO técnico en el mundo laboral, que es para ajustar el currículum, para preparar entrevistas. Básicamente, en SEO técnico en el mundo laboral, que es optativa, lo que se va a hacer mucho van a ser entrevistas, se van a hacer entrevistas a saco para comprobar el propio nivel que se ha sacado. Incluso me vale a mí también para saber el nivel que se ha sacado del máster, si esa gente ha salido con nivel o no ha salido con nivel. Luego sigo diciendo, en servidores se va a saber hacer todo tipo de redirecciones, se va a saber generar todo tipo de código de respuesta, se va a saber hacer tanto en Nginx como en Apache. Pongo un ejemplo, ¿vale? Vale, perdona, es que no se me escuchaba. Eh, uy, no. Vale, un segundito. Me pongo el modo estudio este que me enseñaron ayer. Vale, seré un SEO muy técnico, pero a nivel de OBS soy un matado. Vale, pues para que te hagas una idea, esto es una forma de hacer clocking simplemente por dar cierta información. Es decir, se va a enseñar, por ejemplo, a crear y ver un módulo, por ejemplo, de... Es decir, esto lo digo simplemente para que lo sepáis y tal. Esto no es una forma de hacer las cosas. Esto está hecho con WordPress, con Apache.fill. Esto es simplemente... Se va a saber hacer todo, no solo para esta cuestión en este entorno. Lo que se quiere es aplicar y hablar de todo lo genérico. Esto, por ejemplo, es un set de metaetiquetas que además tienes una opción para poner metaetiquetas totalmente distintas a las que te salen aquí. Luego sigo diciendo, también voy a enseñar a automatizar datos estructurados. A ver si encuentro por aquí. Pero mirad, aquí por ejemplo, estos son datos estructurados y tal. Se va a enseñar a gestionar y a aplicar esos datos estructurados y crearlos. Se va a enseñar a trabajar con qué cosas se pueden hacer con React, se pueden hacer con todo este tipo de cuestiones. Eso a día de hoy, y es por lo que realmente hicimos esa formación. Si realmente viésemos que los demás hacen lo mismo, pues no vamos a atacar con lo mismo, pero es donde creo que vamos a sacar muchísima ventaja a la hora de explicar eso. No sé si nos van a odiar los propios alumnos, que yo creo que no, pero o espero que no, pero formados van a salir. Es decir, de hecho, lo preocupante es que pueda haber mucha caña, pero por eso queremos que hagan piña entre todos, para que se conozcan, para que se ayuden entre ellos, para que luego también a nosotros nos pidan la ayuda que necesiten. Y luego encima de todo es una formación continua. Quiere decir, la ventaja que tiene no ser el único, es decir, no tener un profesor para cada asignatura tal cual, sino que haya profesores invitados, que es distinto. Yo, por ejemplo, aunque aquí se hable de HTML aplicado al SEO, para mí no es que se hable de HTML en esta asignatura y no se hable más de HTML. No, un capullo. Lo mismo con CSS, lo mismo con PHP, lo mismo con JavaScript. Estos son los conocimientos básicos que creo que tienes que aprender al principio para luego seguir haciendo las siguientes asignaturas. Pero es que se va a seguir metiendo un montón de CSS, se va a seguir metiendo un montón de HTML, se va a meter un montón de JavaScript en todo el rato, porque va a ser una formación continua. Es decir, cada asignatura no es como he hecho esta asignatura, ya te ha aprendido, paso a la siguiente, sino va a ser como una suma continua de las asignaturas, de que todo se va a ir ampliando y todo va mejorando. Y bueno, dice Prolos que tiene curiosidad de cómo evolucionará su máster y que lo ve bastante único. Que bueno, espero que sí, pero sigo diciendo, de todas formas, tampoco quería hacer un monólogo del máster en este vídeo. Realmente lo que quería decir es que a día de hoy en el SEO, es decir, no hace falta entrar y meterse como hermano, primo de alguien o tal, o directamente en una empresa ganando fuerte. Pero sí que es verdad que si el SEO junior o el SEO de prácticas y tal, al principio suele cobrar bastante poco y no tiene tampoco mucha oferta laboral, porque la mayor parte de SEOs
son SEOs de copywriting o te piden ser un poco todólogo. Es decir, yo por ejemplo sigo diciendo, cuando estuve en la empresa de grupos electrógenos, lo que me dedicaba era arreglar impresoras, me dedicaba a las redes sociales y tal, y luego le podía aplicar tiempo al SEO. Te toca ser un poco todólogo siempre al principio, aprendes un poco de cada una de las cosas que siempre te van a venir bien para otro tipo de cuestiones, y luego ya te enfocas en lo tuyo. Entonces el que empiece de SEO junior y el que empiece de SEO practicante, que no se desespere, pero luego si se enfoca no digo ya por el máster, si se enfoca aprendiendo más de la parte técnica y tal, ahora mismo sigue habiendo un vacío que a nivel laboral tiene muchísima demanda. Y a mí personalmente, al final, claro, yo lógicamente por eso puedo estar ahora mismo, no sé el tiempo que llevo, una hora y pico o así hablando de esto, una hora y media. Eh, pero si esto te apasiona, es un trabajo genial. Es decir, está súper chulo. La única desventaja es que no hay suficientes SEO para hablar de SEO. Pero bueno, yo de todas formas, ya con esta charlita de hoy, que esto veré si lo puedo subir a YouTube y tal, he metido aquí medias cosas personales y tal, pero bueno, es que me apetecía hacer un poquito directo. Y dice Rolo que viene de abogacía y que está encantado con el cambio, así que imagínate. Y ojo que la abogacía, cuando dejas de ser junior y pasas, se puede cobrar bastante bien. Al final son otro tipo de problemas y otro tipo de cuestiones. A mí personalmente me gusta mucho porque la sensación que tienes de crear y sobre todo de poder hacer crecer algo es genial. También es verdad que el SEO requiere paciencia y requiere largo plazo y requiere autoconfianza. De, coño, he aplicado esto y no tiene resultados en este mismo momento. Ya bueno, con conocimiento, con calma, todo se saca. Eso es lo que dice Brolo, es súper satisfactorio cuando sale bien. Cuando tú tienes el clásico Analytics que tiene la curva hacia arriba, da auténtico placer. Es decir, yo no sé de hormonas, no sé qué hormona segrega eso, pero es una autosatisfacción y una realización brutal. Y sigo diciendo, al final es como un submundo que se siente de cierta forma poderoso, está guay. Es decir, realmente luego también pasa que no ves la web de la misma forma cuando eres SEO y sobre todo cuando eres SEO técnico que cuando eres un usuario habitual, es decir, un usuario estándar. Porque tú ya ves la web, ves lo que está enfocado más en atraer gente, ves también estrategias de venta cuando te la intentan colar. Es distinto y sobre todo también a mí me pasa que me meto en cualquier web y ya sin querer le estoy viendo fallos de SEO todo el rato. No sé, a mí personalmente me gusta mucho y para el que le guste realmente este mundo, le recomiendo que lea mucho, que aprenda inglés aunque sea escrito para verse más documentación y verse más información. Y yo bueno, no sé si he metido muchas cosas personales aquí y tal, he intentado de todas formas intentar anonimizar nombres y cosas para que nadie me diga y se queje de nada. Pero bueno, yo la verdad que me lo he pasado bien porque también yo estoy ahora mismo, para que no lo sepa, sigo grabando cosas para lo del máster y tal. Estoy poco a poco habituándome delante de la cámara porque llevaba tiempo sin grabar nada y no es lo mismo que hacer un Twitch con alguien y todo esto. Entonces esto me sirve para coger un poquito de nuevo costumbre a seguir grabando delante de la cámara y todo esto y a expresarme. Muchísimas gracias por asistir y a todos los que habéis asistido, aunque estéis más o menos callados. Y bueno, voy a poner esto directamente en YouTube. Nos vemos en otro día que me levante y diga, me apetece grabar un directo. Bueno, hasta luego.